Y estuvimos viendo acerca de la conducta cristiana, lo que la gran mayoría de nosotros consideramos, y no está incorrecto, es correcto, pero no lo es todo. Sino, parte de ello, veíamos ayer que también es muy importante considerar, y decíamos, es la parte medular para que todo lo demás que hagamos traiga bendición y provecho, es una vida de rectitud mediante el poder del Espíritu Santo. Porque si no hay una vida de rectitud, entonces todo lo demás no tiene una validez delante de Dios. Lo estamos haciendo por otra cosa, pero no en realidad por obedecer la palabra. Y ayer vimos nada más por encima un tema que hoy quisiera que profundizáramos un momento más. Y deseamos que algo importante, además de una vida de obediencia, y eso es algo que todo creyente debemos entender, es que es una vida de sufrimiento. No sé si ayer no me di a entender, pero por eso es que necesito ahondar un poco más en esta parte. Mire, le voy a decir lo que es sufrimiento, porque a lo mejor no entendemos a ciencia cierta lo que es sufrir, aunque todos hemos sufrido. El sufrimiento está descrito como padecimiento, pena o dolor. Padecimiento, pena o dolor. Físico o moral. Porque el sufrimiento no solamente puede llegar a ser físico. La gran mayoría de nosotros obtenemos o hemos experimentado dolor en la parte física. ¿Usted se ha cortado? ¿Verdad que duele? No me diga que no. O sea, solamente las personas que tienen un problema neurológico y que por lo mismo no tienen sensación o sensibilidad en el cuerpo, al momento de hacerse una lesión, pues no les duele, no sufren, no pasa nada. Pero todos los que no tenemos este problema, por muy pequeña que sea la cortada, mire, en ocasiones a los que nos ha tocado trabajar en oficina, agarramos el paquete de hojas para ponerlas en la impresora, ¿y cómo le hacemos? Las doblamos, ¡pras! Y luego doblamos del otro lado, ¡pras! Las juntamos, y volvemos a doblar, ¡pras! Y a veces no nos damos cuenta, pero en ese jugueteo en donde vamos doblando las hojas para que se estiren y se despeguen, y puedan entrar a la impresora ya despegadas y no tengamos problema de que se vengan dos en una impresión y nos echen a perder la impresión, no nos damos cuenta, pero estas hojas llegan a hacernos una pequeña o una ligera fisura o cortada. Y al momento no se da cuenta, pero cuando el cuerpo despierta, ¡ah, caray! Empieza, ¿qué le pasó a mi dedo? Y no ha sangrado, No ha sangrado, nada más es la levantada del pellejo, pero fue con un filo tal, con una, ¿cómo le puedo decir? Con una finura que nos duele bastante. Si le llegamos a poner limón porque no nos dimos cuenta y nos fuimos a la hora de la comida, y le pusimos limón a lo que estábamos comiendo y le cayó, Dios mío, es un ardor, es un sufrimiento. ¿A quién le agrada? ¿Para quién es alegría esto? ¡Ay, mira! Me corté, me lastimé, le voy a poner limón para que me duela más. ¿Verdad que no lo hacemos? Porque hay un dolor. Yo tengo un pequeño en casa, y yo sé que los que tienen pequeño en casa o los que tuvieron en algún momento pequeño en casa recordarán
sufre una lesión por primera vez el pequeño, que nunca la ha padecido en su vida, por primera vez se cae, se pega, se corta, le pica un mosco, cualquiera de estas cosas que generan una sensación no agradable en el cuerpo, le pasa por primera vez al pequeño. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la primer pregunta? ¿A qué horas me va a dejar de doler? Bueno, te voy a poner una pomada, te voy a poner un curita, te voy a poner alcohol. ¿Me va a arder? No, no te va a doler. Y cuando se lo ponemos, pero si no arde. No, sí, a mí sí me ardió. Y hay, porque son sensaciones. Ahora, son sensaciones que nos hacen sufrir. Y mire, cuando ya tenemos la idea de cómo duele, el sufrimiento llega por adelantado. Si no me cree, dígame usted que ya en alguna ocasión, por cuestión escolar o por cuestión médica, ha tenido que ir a que le tomen de la vena muestra de sangre. ¿Usted se da cuenta de las personas que cada mes tenemos que hacerlo? Y las que van una cada que es necesario. Porque las que vamos cada mes, ya hasta sabemos cuál de los dos brazos tiene la vena más hinchada, le vamos pegando para que se prepare, andamos moviéndola, haciendo flexiones, estiramientos, agarrando con las manos, ¿para qué? Para que se levante la vena, para que no le cueste el trabajo a la persona, para que encuentre fácilmente y el dolor sea menor. Porque no me diga que no duele, sí duele, por supuesto. Pero me ha tocado ver, sobre todo en la época de los meses de agosto, julio, por ahí así, que es cuando todos los pequeños tienen que entrar a la escuela y que creen que tienen que llevar un certificado médico y muchas veces tienen que conocer cuál es su tipo de sangre, etcétera, y pues los tienen que llevar. Al niño todavía no lo meten, pero nada más escucha su nombre. Y se ha dado cuenta que cuando escucha el nombre de alguien y esa persona pasa, llegan y ¿qué cree que hacen? Pues le sacan sangre y sale la persona así. Todos salimos así, ¿no? Bueno. Escucha el niño el nombre y ¿qué cree que hace? No corre hacia el consultorio, empieza a llorar. Está sufriendo por adelantado. Todavía no lo pican. ¿Y qué está haciendo el niño, el joven o el adolescente? Porque me ha tocado ver de todas las edades, hasta adultos mayores. Que uno dijera, ya, una persona de 50, 60 añitos, 70 añitos. ¿Qué? No, hombre, también lloramos. Sufrimos por adelantado, porque el sufrimiento es algo que nos pesa. Es un dolor, es un padecimiento. Alguien me dijo en alguna ocasión, ya voy a cumplir 30. Cuidado, le dije. Porque ahorita que tienes 29 no te duele nada. Pero les voy a contar mi experiencia para los que no la saben. Seguramente es igual que la suya, no creo que sea algo diferente. Pero yo tenía 29 años y míreme, estaba girito. ¡Hombre! ¿Qué barder si va a llover? Dicen, o decían los muchachos de mi época, la podíamos todas. Pero llegó el día de mi cumpleaños cuando cumplí 30 y... ¿Por qué me duele? Ayer no me dolía, no es que ayer tenía 29, hoy ya tengo 30, pues ya me empezó a doler. Y después en los 40, porque durante los 30 se van acumulando el primer dolor más otros. Pero a los 40 uno ya se acostumbró a los dolores que uno tiene, a los sufrimientos que uno pasa, a los padecimientos de la edad, y uno comienza a decir, fue porque jugaba básquetbol con sobrepeso. Fue porque jugaba mucho fútbol, fue porque fui a hacer pesas y ahí seguramente me lastimé. Y empezamos a tener padecimientos y empezamos a ver por qué tuvimos los padecimientos o por qué los tenemos. Y al final de cuentas seguimos con esos padecimientos porque muchos de ellos son irreversibles, como la edad, por ejemplo. Y entonces llega uno a los 40 y ya está acostumbrado a sus sufrimientos. Y yo dije a los 40... Pero si ayer no me dolía aquí, me dolía aquí, acá, ya, mi lista está completa, pero ahora tengo uno nuevo. Si es que ayer tenías 39 y ya tienes 40. No quiero llegar a los 50, no quiero descubrir qué va a pasar.
ni quiero pensar en eso porque empiezo a padecer y a sufrir por adelantado. Esos son padecimientos. Eso es padecer, eso es sufrir, eso es tener dolor físico. Ahora, el sufrimiento, principalmente en la vida del cristiano, sí hay un dolor físico o puede llegar a haber un dolor físico, pero más que un dolor físico es un dolor moral, un padecimiento moral, un sufrimiento moral. ¿Por qué pecamos? Ayer decíamos que el pecado es como agradable. Si no fuera agradable no pecaríamos, se lo aseguro. Pero es agradable, la sensación que causa, la sensación que genera. Es temporal, es por un momento, no dura. No dura. Y muchos somos capaces de sufrir las consecuencias del pecado. Sabemos que por lo que hacemos, ingerimos o realizamos, va a haber una consecuencia. Nos va a doler, pero estamos dispuestos a sufrirlo. Es más, yo conozco a algunos amigos y personas que el doctor les ha dicho, ya no. Pero como es agradable, lo siguen haciendo. Póngale lo que quiera, por eso no estoy diciendo que los que toman, fuman, no. El doctor les dijo, no. Tan sencillo como a veces el doctor nos dice, ya no refresco. Ay, pero pues es que la Coca-Cola no produce adicción, yo llevo 40 años tomándola, una diaria, y no soy adicto, entonces la Coca-Cola no es mala. Nos dijeron que no. Pero el placer del sabor, de lo que quiera, porque dicen que un buen mexicano sabe que el exclusivo sabor de la Coca-Cola se disfruta en una botella de vidrio, no en los demás envases. Entonces, para que mi sufrimiento y mi padecimiento valga la pena, pues las compro de vidrio. Sé que me va a doler el riñón, sé que voy a tener problemas estomacales, sé que me va a causar otras, pero el sufrimiento, pues total. En la parte del ser o del cristiano, del vivir como cristiano, es una vida de sufrimiento. Porque así como aquel es capaz de sufrir dañándose, también hay quienes son capaces de sufrir por no seguirse dañando. Y aquí tenemos en la iglesia un ejemplo que todos hemos visto, nuestro pastor. Siendo una persona que comía de todo, ha restringido su alimentación. Y le agradezco a Dios porque cada que a mí me dice, te voy a decir cómo me fue, siempre me dice, hubo una mejoría, hubo una mejoría, hubo una mejoría, hubo una mejoría. ¿Y usted cree que para él es fácil dejar las patitas de pollo? La verdad es que no. La verdad es que no. Y yo he tratado de abogar con la persona que le lleva la parte nutricional alimentaria y no he logrado el éxito. Pero ¿sabe cómo lo veo? Lo veo feliz. ¿Usted cree que para él es delicioso comer el pescado? La verdad es que no, y si puede lo evita. Pero cuando no lo puede evitar, sufre. Pero él está dispuesto a sufrir, no por un placer, sino por una salud física. Y se necesita mucha más fuerza para sufrir por tener una salud física que sufrir por un placer. Se necesita más fuerza. Y usted me va a decir, ay hermano, yo no tengo problemas, no tengo vicios. ¿Ya dejó el café y el pan? De ese no cualquiera sale. Y cuando nos dicen, ni un pan más, puros tés en lugar de café, ay, ni tantito, no, ni tantito. Bueno, eso, lo que quiero darle a entender es lo que es el sufrimiento, tanto físico como moral. Y el moral tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos y que regulan nuestra conducta.
Porque la moralidad tiene que ver con la regla que tú asumes y a la que te apegas para determinar tus acciones. Mira, el día de ayer se les ocurrió cerrar a los del mercado de Jamaica ahí en la delegación Venustiano Carranza. Y yo iba enojadísimo porque tenía que ir a recoger a mi hijo a la escuela. Pero iba no enojado, hermano, no airado. Lo que sigue, si hay algo arriba de airado, porque no lo sé, la palabra nada más habla que airados es lo máximo. Pero yo iba un pelito, una rayita arriba de airado. Una raya más de airado, de pelo, no de los cejas, sí, pero una raya arriba de airado. Y yo iba hablando, ¿cómo es posible que estos amigos agarren y bloqueen? ¿Qué no se dan cuenta? Que hay papás que tienen que llegar por sus niños al kinder. Estamos a 10 minutos de que empiecen a salir los niños del kinder y los papás seguramente vienen retrasados porque están a más de 1 kilómetro de distancia, el metro más cercano al cual pueden llegar para poder acercarse a la escuela. ¿Cómo es posible que estos no entiendan que su libertad de expresarse y de enojarse y de reclamar derechos termina hasta donde empieza nuestra libertad de libre tránsito? ¿Por qué no lo entienden? Iba yo airado, hermano, enojadísimo. Bueno, es más, lo iba hablando tan fuerte que hasta los que estaban, se ve, se siente, ya no se ve, ya no se siente, ya no se ve, ya no. De que yo me hice notar más que los que se ven y se sienten que están presentes. Iba airado, hermano. Iba airado. Por el dolor que yo sentía de entender a los pequeñitos que se iban a quedar ahí posiblemente más de 20 o 30 minutos para que sus padres los pudieran recoger cuando están acostumbrados que cuando abren la puerta ahí están sus papás. Porque para mí moralmente no es correcto que alguien sobrepase mi libertad de tránsito por su libertad de expresión. Eso es la ley moral que yo tengo. Y a mí no me va a ver, hermano, evitándole libre tránsito a alguien por mi derecho a expresarme. Porque esa es mi convicción y mi regla moral. Por eso yo ayer iba trinando, enojadísimo, porque iban en contra de mi ley moral. Pero ellos tienen otra ley moral. Ellos tienen una ley moral a la que no les importa el daño que pueden realizar a un tercero, con el fin de manifestarse, les hagan o no les hagan caso. Y cada que tú te apegas a una ley moral, tu forma de vivir y de actuar cambia. Nuestra ley moral se encuentra en la palabra de Dios. Y para poder vivir esta ley moral, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y ya lo dijimos ayer, para vivir en rectitud, sí, pero también ¿sabes para qué? Para aguantar sufrimientos. Porque una regla moral te restringe y te hace sufrir. ¿Usted cree que yo no tenía ganas de agarrar una bazuca y tirar un cañonazo para que se quitaran todos y dejaran pasar el tráfico que estaba ahí y a los papás que teníamos que llegar a la escuela? ¿Usted cree que no tenía ganas de ser un superhéroe para agarrar y pegar en el piso y que se abriera y se echaran todos a los lados para que pudieran dejar el libre tránsito? Pero no lo soy. Ayer tuve que sufrir la decisión de otros. Ahora, yo quiero llevarte a este punto. Ya entendimos lo que es un sufrimiento, lo que es un padecimiento. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Mira, primera de Pedro 4, 1 y 2 lo leímos ayer. Vamos a leerlo rápidamente para entender que es parte del cristiano. O sea, si tú dices, yo quiero seguir a Cristo, entonces no solamente es predicar el evangelio, no solamente es ser fiel en tus economías, no solamente es ayudar a los hermanos en Cristo y a los no en Cristo, no solamente es eso, no solamente es vivir una vida de rectitud, sino también tiene que ver con que hemos sido llamados a sufrir. Y dice aquí Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, es decir, comienza a pensar de esta manera, como Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto es interesante. ¿Tú ya padeciste? ¿Qué padecemos en la carne? El no pecar. Y si tú padeces el no pecar, es decir, sufres por no pecar, entonces dice aquí, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. El pecado no es fácil de erradicar de nuestras vidas. Requiere de nosotros disciplina. Y esa disciplina nos hace sufrir. Porque el pecado lo anhelamos, el pecado. Es más, el pecado viene de nuestros deseos internos, empieza con nuestros deseos internos. Y si yo le doy paso a satisfacer mis deseos internos, se convierte en pecado. Y esos deseos internos van en contra de Dios. Por eso es importante el Espíritu Santo, para que tengamos nosotros el deseo de amar y obedecer a Dios. Que va contrario a nuestros deseos propios. Por eso dice la palabra concupiscencias, no es ninguna grosería. Y no es, a veces es complicado decir concupiscencia, pero concupiscencias lo que a ti te agrada. Entonces, hay cosas que para mí son difíciles dejar porque a mí me agradan, pero para ti no. Hay cosas que para ti son difíciles de dejar, para mí no. A lo mejor para ti es difícil dejar de ver un partido de fútbol, porque hay personas que no vienen a la iglesia porque hoy es la final, o porque hoy juega su equipo, o porque por eso son capaces de no venir al templo, de no venir a adorar a Dios, de no conectarse, porque prefieren ver un partido de fútbol, o de básquetbol, o de voleibol, o del deporte que tú quieras. A mí no me importa, a mí me da lo mismo, para mí no es problema, yo no estoy casado con ningún deporte, es que a mí no me interesa, para mí eso es fácil. Pero hay cosas que yo tengo que para ti son fáciles, pero que para mí no. Entonces, tú sufres por dejar a tu equipo. Yo sufro por otras cosas. Y los demás sufren por otras cosas diferentes. Pero al final de cuentas, todos estamos, ¿qué? Sufriendo porque le damos la prioridad a Dios antes que a nuestros deseos. Por eso aquí dice, si tú ya has padecido, entonces has terminado con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro, dice la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Fíjate, esta parte está interesante. No pasaremos el resto de la vida siguiendo nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque ya logramos encontrar el punto de disciplina y de ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida que a Dios le agrada y no para satisfacer nuestros deseos. En una ocasión, el hermano Gabriel Ortiz predicando dijo que Dios lo sacó a él del alcohol. Y para él el alcohol era complicado porque lo atraía. Y dice el hermano, la verdad, a mí no me gustaba sentirme alguien superior y yo prefería, en lugar de pasar por enfrente de la puerta de la cantina, darle la vuelta. Ir a un centro comercial a hacer mis compras y no pasar por el área de vinos y licores. Porque el aroma atrae. Yo prefería mejor huir, en lugar de sentirme fuerte y decir, voy a pasar a ver. No, dice, no es así. ¿Se sufre? Por supuesto que se sufre, porque se anhela, porque se desea. Pero cuando entendemos la Escritura, que Dios nos ha llamado a eso, hermano, entonces le aseguro que tendremos una vida guiada por el Espíritu Santo y en victoria. Muchos, decía el día de ayer, no han entendido que esto del cristianismo es una vida de sufrimiento. Piensan que por venir a Cristo se acabaron los problemas. No, empiezan los problemas, los verdaderos problemas. Mira, nosotros cuando no conocemos a Cristo tenemos problemas porque no seguimos las reglas ni las leyes. Entonces nos metemos en problemas.
Cuando venimos a Cristo eso se corrige porque Él nos enseña a amar a nuestro prójimo, a respetar a nuestras autoridades y a vivir una vida ordenada. Entonces se empieza a corregir eso, pero ahora vienen otros sufrimientos. Y entre ellos, dejar lo que a mí me agrada. Aquí no vienes a dejar de sufrir, aquí no es pare de sufrir. Aquí al contrario, aquí es venga a sufrir. ¿Sí? Si usted ve por ahí un letrero de pare de sufrir, no es el lugar, ahí no es el lugar. Independientemente de la doctrina que hablen, sino que no te ha llamado a eso Cristo, te ha llamado a sufrir. ¿A qué estamos llamados a sufrir? Mira, hemos estado llamados a sufrir, como ya lo dijimos, a nuestros propios deseos. Hemos estado llamados a sufrir a las consecuencias de nuestra decisión de seguir a Cristo. Hemos sido llamados a sufrir a dejar nuestra voluntad a un lado. Hemos sido llamados a sufrir a dejar a un lado nuestros logros personales. Son de las cosas que más nos interesan. Y hay muchas otras cosas más que podrás encontrar en la Escritura, pero no nos va a dar tiempo de verlas. Mira, Mateo 10, 17 y del 21 al 22, Jesús advirtió y dijo: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí, ¿quién dice yo voy a que me azoten injustamente por predicar a Cristo nada más? Ahora, hermano, ahorita tenemos libertad. Espérate. ¿Sabes por qué tenemos libertad? Porque la iglesia de Cristo durante muchos años ha dormido en no entender esta parte. Pero hoy Dios en muchas iglesias, y esta no es la excepción, nos está despertando a entendernos que debemos de vivir una vida en santidad, que va a hacer una diferencia y que va a traer sufrimientos. Entonces, espérate, porque van a empezar los sufrimientos. Si no han empezado, pregúntate primero si estás viviendo una vida recta delante de Dios, que amerite los sufrimientos que aquí están. Pero la iglesia ha caído en un letargo en esta parte de una vida en santidad. Por eso es que hoy en día el cristianismo ha sido difamado y ha sido lastimado y vejado por muchos que llamándose cristianos no lo son. Por eso todos los memes que hay de los cristianos, por eso ya no nos creen. Por eso, aunque predicamos la palabra, y sabes, te voy a dar otro punto más allá, porque decir, hermano, no se preocupe, vamos a orar, vamos a vivir en santidad, y van a empezar a ver milagros, porque no tardan los milagros en reactivarse nuevamente. De hecho, nunca se han acabado. Los milagros han seguido, que a lo mejor no has estado cerca de uno, o no te has percatado que estás cerca de uno, es diferente, pero los milagros no han cesado. Sin embargo, muchos piensan que sí porque no los han visto. Pero déjame decirte algo, aunque los veas, la palabra de Dios dice que aunque los vean, de todas maneras no van a creer. Porque no es por milagros que crees, es por la convicción que tienes y el entendimiento de la palabra. Pero los milagros son para que el que a mera hora dicen, yo no, ni con milagros, esos son charlatanes. Bueno, pues el día de mañana no le preguntes a Dios que por qué te castiga o por qué eres acreedor al castigo eterno, ¿no? Te dieron hasta pelos y señales y no quisiste, pues ni modo, ¿no? Pero no tiene que ver con el milagro, no tiene que ver con las señales, no tiene que ver con eso, pero se van a reactivar, no tarda. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que debemos de vivir una vida en santidad, y al vivir una vida en santidad el Espíritu nos va a habitar, y al habitarnos el Espíritu, dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, no te preocupes, ni las busques, solitas van a llegar, déjalas. Tú nada más preocúpate por vivir una vida en santidad. Y la vida en santidad habla de sufrimiento. Porque para vivir una vida en santidad tengo que dejar lo que a mí me agrada. Ahora, cuando empecemos a dejar lo que a nosotros nos agrada, las personas que nos rodean, padres, familiares, hermanos, amigos, vecinos, van a empezar a hablar mal de nosotros. Y van a empezarnos a atacar. Dice el 21 y el 22, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos, no por malas acciones, sino, dice Jesús, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, si porque tú ves que empiezas a sufrir, dices, no, a mí, porque yo he escuchado a muchos que han dicho,
A mí me iba mejor cuando no conocía a Cristo que ahora que lo conozco. Tenía más dinero, tenía más solvencia, tenía menos problemas, nadie se metía conmigo, pues claro. Pero ahora que vienes a Cristo y que haces las cosas bien y que haces las cosas correctas, pues pisas callos. A la gente no le gusta, hay tanta corrupción en nuestro mundo que la frase popular, el que no tranza no avanza, se ha hecho una verdad. Y ahora en todos lados quieren transar. Y entonces quieren que tú les ayudes a transar. Hasta son cooperativos contigo. Pero si tú tienes una moral, ¿qué crees que van a hacer? No, con este no. Este es muy santurrón. Mira, dale cuello, jefe, porque con este no avanzamos. Te entregarán a la muerte, dice, así es que ni te preocupes. Lo de menos es que te corran del trabajo cuando te entreguen a la muerte. Y está hablando de padres a hijos, de hijos a padres y de hermanos a hermanos. ¿Quién dice yo quiero, hermano? La verdad es que el mensaje de hoy no es para levantar gloria a Dios, sino es nada más para entender y decir, si quieres, ¿sí? Dios te está diciendo, vas a venir a sufrir. ¿Le entras o no le entras? Mire, el llamado que le hizo a Pedro, le dijo a Pedro, te van a matar como a mí, ¿le entras o no le entras? Y Pedro dijo, sí Señor, sí le entro. Hasta el día de su muerte. Y a los discípulos les dijo, a ver, los estoy llamando y el que venga va a ir a la muerte como yo. ¿Le entran o no le entran? ¿Qué cree que dijeron? A excepción de Judas, todos los demás dijeron que sí. Y vamos a ver en la escritura cómo murieron, porque con eso vamos a terminar, para ver si tú y yo estamos dispuestos o no al sufrimiento. Pero por lo pronto Jesús nos está diciendo, oye, si por causa de mí, es decir, por vivir como yo te lo estoy pidiendo, vas a tener estos problemas con la familia, ¿le entras o no le entras? Mira, Romanos 7, 21 al 25, el apóstol Pablo aquí habla y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, hallo esta ley, que el mal está en mí, esa es una ley. ¿El mal en dónde vive? Cuando yo le digo durmiendo con el enemigo, no es para los casados que duermen con la esposa o con el esposo, sino que duermen consigo mismo, los solteros también duermen con el enemigo. Porque el mal ¿en dónde está? En mí, es una ley. Dice así, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso es difícil. Ahora, ¿ya no quieres servir a la ley del pecado? Dice, gracias doy a Dios al que me hizo libre de esta ley que es Jesucristo. Entonces, si yo deseo y determino que mi regla moral va a ser lo que ha dictado Jesucristo y empiezo a vivir, voy a sufrir. Porque ¿en dónde está el enemigo? En mí. Ay, hermano, si viera a mi marido. Ay, hermano, si viera a mi esposa. Ay, hermano, si viera a nuestros hijos. Ni es la esposa, ni es el esposo, ni son los hijos. Soy yo. ¿Estás dispuesto a luchar contigo mismo y con tus deseos? ¿Estás dispuesto a hacerlo a un lado? Porque Jesucristo nos ha hecho libres para poder hacerlo a un lado. ¿Está en mí? Sí, está en mí. Por eso dice, todos los días crucificando mi carne, dice el apóstol Pablo. Todos los días crucificando mis deseos. Todos los días crucificando lo que yo anhelo y que sé que no le agrada a Dios. ¿Verdad que esa no es una tarea fácil? Es más fácil corregir al que tenemos a un lado que corregirme a mí mismo. Pero ¿cuántos le entramos? No me diga todavía. ¿Cuántos estamos dispuestos a entrarle, a decirle, Señor, ya, ponme así unos ojitos y unos cubreojos como el de los caballos lecheros, para no andar viendo a mi hermano,
sino para verme en el espejo a mí mismo. Porque luego vemos en el espejo, pero en lugar de vernos a nosotros, vemos por el espejo al que está a un lado y vemos por el espejo. No, a ver, ponme una cubierta ahí, Señor. ¿Para qué ande viendo los defectos de mi hermano? Para que vea los míos. Para que corrija los míos. Para que arregle los míos. Eso nos va a causar sufrimiento, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a sufrirlo? ¿O cuántos dicen, nah, yo prefiero seguir deleitándome con mi pecado? Yo estoy feliz con mi pecado. Yo sé que a Dios no le agrada, pero yo soy feliz, no lo voy a dejar. No quiero sufrir, porque sé que si lo dejo voy a tener que terminar esta relación, porque sé que si lo dejo voy a tener que dejar este trabajo, porque sé que si lo dejo voy a tener que dejar de vender este producto, porque sé que si lo dejo voy a tener que dejar de hablarle a esta persona, porque sé que si lo dejo voy a tener aquí este problema, porque sé que si lo dejo voy a tener un problema de ese otro lado. ¿Quién está dispuesto? Aquí el Señor no viene por miserias, ni viene por sobras. Él dice, o todo o nada. Perdóneme, pero por los que hemos permitido que se llamen cristianos sin entregar todo, es que hoy el cristianismo está deteriorado y devaluado ante la gente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el que ha quedado mal ante la gente es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera tú, ni siquiera yo, ni siquiera los que se comportan de manera inapropiada. O los que nos comportamos, para que no me oiga yo santurrón, los que nos comportamos de manera inapropiada, ni siquiera somos nosotros los que quedamos mal, el que queda mal es nuestro Señor Jesucristo, porque no hemos entendido que es una vida de sufrimiento. Primeramente, sufrimiento en la parte interna, sufrimiento que nos va a generar problemas con los de alrededor. ¿Cuántos le entran? Ahora, sufrimiento en dejar tu voluntad. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es decir, yo no decido. No dejo a mis deseos que ellos decidan. Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, mi voluntad ya no es mi voluntad. Hago la voluntad del Padre, no la mía. No es lo que yo quiero. Es más, déjame decirte, ni siquiera es lo que tú quieres, hombre. Que tenemos esa idea a veces errónea. Pues me voy a morir, pero voy a hacer lo que quiera. Ni siquiera haces lo que quieres. Haces lo que Satanás ha puesto en tu corazón. Punto. Es que yo quiero. No es cierto. Porque si tú quisieras, cuando quisieras lo dejabas. Y no lo puedes dejar. Porque no lo pones ni lo pides tú, lo pone Satanás en ti y por eso no lo puedes dejar. Así es que no me vengas aquí a decir, ay, yo cuando quiera lo dejo. Caray, yo también he sufrido los estragos de la esclavitud del pecado y te puedo decir, eso es una mentira. Entonces aquí no hay dos, más que o te sujetas a Satanás o te sujetas a Dios, no hay otra, no hay otra. Y a veces queremos sujetarnos a Satanás porque nos gusta el placer que nos da. Pero si te da placer no dura. ¿Para qué lo quieres? Mejor edifica, construye y gana esos galardones que son eternos. Con sufrimiento. Nadie dijo que el cristianismo era venir y echar la concha y tener a alguien echándonos aquí airecito y abundancia de dinero. No, eso no es el cristianismo, ¿eh? Si eso vienes a buscar en el cristianismo, estás buscando algo equivocado. No lo es. Aquí venimos a sufrir. La voluntad la tenemos que dejar. Filipenses 3, 7 y 8. El apóstol aquí escribe a la iglesia de Filipos y les dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Logros personales. Porque les hizo una lista, ¿eh? Les dijo todos sus logros. De una buena familia, estudiado, irreprensible. Ah, canijos, no está tan fácil, ¿eh? Irreprensible en la ley. Mira que el que quebrantaba un mandamiento de la ley quebrantaba todos, dice la palabra. Y él dice, a mí me pueden considerar irreprensible. Pero dice, todo esto que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Es decir, no me importa, no me interesa, no tiene valor, por amor a Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Tus logros? Es que yo soy contador público. Ah, qué bueno, aquí delante de Cristo todos somos iguales, no te apures. Sí, pues claro. No.
Es que yo soy el hijo del embajador. Ah, pues qué padre. Ahí me lo saludas, pero aquí, ¿qué crees? Delante de Dios, todos somos iguales. No hay nadie más grande que Cristo. Así es que, y si todos somos hermanos de Él, porque somos coherederos con Él, pues debemos estar a su nivel. Pero Él no tiene niveles como los que tú y yo creemos que son niveles. Es que usted no sabe, hermano, cuánto le puedo diezmar. Pues aunque no diezmes, hombre, aquí todos somos iguales. Si el diezmo no es por lo que des, sino por la fidelidad con que lo haces cumpliendo a Dios, no es por la cantidad. Ya lo enseñó Jesús, aquella mujer que te dijeron, ay, pues para lo que dio, pues hasta lo que me sobra, pues sí, para ti lo que te sobra, pero esta mujer dio todo su sustento. Porque no es la cantidad, es la calidad de cómo damos. La obediencia con que lo hacemos, el sacrificio para hacerlo de esta manera. El sacrificio, imagínense el sacrificio de no tener que tocar trompeta para que vean que yo soy aquí el que diezma más. Híjole, bueno, sacrificio, ¿no? Al final de cuentas, que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. ¿Qué logros tienes? No son necesarios que hagas alarde de ellos. Lo que interesa es tu obediencia. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que tenga una licenciatura, no el que tenga mucho dinero, no el que sepa hacer negocios y comercio, no el que sea carismático. No está hablando de eso. Dice, el que persevere en obediencia a la palabra de Dios hasta el fin, ese es el que va a alcanzar la salvación. Entonces, Pablo, que entendió esto, dijo, si tú me quieres venir a presumir, caramba, déjame sacarte mis credenciales. Pero ¿qué crees? Esas credenciales a mí no me importan, porque he entendido que hay otras cosas importantes en el reino de Dios. Te decía ayer que hay cosas que ellos cacareaban, ¿verdad? No te voy a leer todos los pasajes, porque tendría que leerte casi todo Hechos. Y tendría que leerte casi todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias. Pero mira, Hechos 4 del 19 al 23. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Quiero ponerlos en contexto. Los agarraron por andar predicando la palabra. Y entonces, como no encontraron forma de detenerlos, no encontraron delito que perseguir, los instaron a que dejaran de predicar la palabra. Pero ya sabe cómo insta la policía, ¿verdad? Ya sabe cómo instan de manera muy apacible y agradable a que no lo hagan, ¿no? Siempre es con amenazas, pero los instaron apaciblemente. Entonces, aquí dice, mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos, aquí está lo bonito, los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y fíjense qué pasó, puestos en libertad, ¿a dónde fueron? Vinieron a los demás creyentes. ¿Y qué hicieron? Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No se quedaron calladitos, así, no vais a decir que nos amenazaron. ¿Qué tal si los de la iglesia se vayan a friquear, decimos hoy en día, ¿no? Porque les decimos que nos amenazaron por andar predicando la palabra, que ya nos cerraron el canal de YouTube, que ya nos cerraron el canal de Facebook, que nos bajaron el tiempo del mensaje porque estamos hablando de la palabra de Dios. No les vais a decir a los hermanos, no, ellos fueron y dijeron, ¿qué creen? Nos acaban de amenazar por andar predicando la palabra. ¿Y qué creen? Les dijimos que no nos importa, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que fueron a decirles a los creyentes. Acto seguido, usted sigue leyendo el pasaje, acto seguido ellos siguieron predicando. Hay otro más en Hechos 14:22. Aquí lo pongo en contexto. Al buen Pablo le habían dado una apedreada en Listra, de tal manera que pensaron que estaba muerto. Lo agarraron a pedradas. Tal cual, No sé si le hicieron chipotes, si lo sangraron, si lo rasparon, no sé qué pasó, pero lo dieron por muerto. La escritura no nos da detalles. Nada más dice, lo dieron por muerto y se fueron. Y ya que se fueron, se levantó Pablo,
fue a donde estaban los hermanos y miren qué fue a hacer Pablito, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchos padecimientos o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no fue a decir: disculpen, hermanos, a ver, yo creo que ya no lo voy a hacer. No, fue Pablo a decirles: es necesario que nos pase esto y mucho más, y hasta la muerte con Cristo. No se detuvo, lo fue a hablar y los fue a exhortar y los fue a animar a decirles: lo que ustedes vieron, lo que ustedes presenciaron, no se apuren, no se preocupen, no pasa nada, a seguir predicando juntos. Y encontraremos muchos más, ¿no? Muchos pasajes más que encontramos en la Escritura en donde ellos así lo hacen. Ellos hablan de sus sufrimientos. A la iglesia de Filipos, en Filipenses 3:8, Pablo también les dice: estimo todas las cosas como pérdida, lo acabamos de leer, ¿no? Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, ¿usted cree que es fácil decir: a mí no me importan mis títulos, a mí no me importan mis estudios, a mí no me importa haber estudiado a los pies de Gamaliel, como en el caso de él, a mí no me importa ser una persona de renombre, a mí no me importa que me daban cartas para ir a perseguir y que yo tenía entre los más altos del gobierno, tenía ahí mis conectes? No, eso no, que le digas: eso no me importa. He aprendido a dejar todo eso que para el mundo es significativo, dijo, para mí no. Y iba y lo enseñaba y lo hablaba. Voy a terminar con un pasaje de Hebreos 11 del 32 al 40. No nos va a dar tiempo de ver el otro tema de la conducta cristiana, nos falta, que es restauración, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ver, hacer hoy el resumen. Ayer hablamos de una vida delante del Señor en rectitud. El día de hoy estamos hablando a que Él nos llamó una vida de sufrimientos. Padecimiento, dolor físico y moral que debemos de sufrir. Y mira, para que te animes y para que digas: va, hermano, le entro con usted. Vamos a leer este pasaje de Hebreos 11. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Hebreos 11 del 32 al 40. Y aquí nos va a hablar el escritor de Hebreos acerca de los hombres que permanecieron firmes hasta el final. Se les llama héroes de la fe. Es decir, son los máximos ejemplos de la constancia en lo que creemos. Por eso les llaman los héroes de la fe, porque hasta el final lograron mantenerse firmes. Leímos hace rato: el que persevera hasta el fin, estos lo hicieron. Y entonces empieza el escritor de Hebreos a decir: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y esta parte hasta aquí está muy padre, ¿verdad? Si yo lo dejo hasta ahí, pues usted le va a entrar. Pero no fue todo lo que pasó. Vamos a seguir leyendo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Ah, qué padre! Eso está bueno, ¿no? Pues les resucitaron a sus muertos. Eso está bueno. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección. Pero aquí ya viene lo complicado. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, fueron muertos y no resucitaron. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que físicamente se había prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Se les prometió el reino y no lo alcanzaron. ¿Sabes por qué? Porque van a alcanzar el día del reino, en donde tú y yo juntamente con ellos estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un reino físico y terrenal, cualquiera, pero en donde Dios verdaderamente esté reinando, no cualquiera. No cualquiera. Por eso dice, y murieron sin haber tenido la promesa. Pero porque va a llegar el momento en que no antes de nosotros, decía Pablo, y yo te digo hoy, no antes de nosotros, sino juntamente con nosotros, ellos también recibirán esa promesa. Ahora yo te pregunto el día de hoy, ¿quieres vivir una vida en rectitud mediante la ayuda del Espíritu Santo? Sin importar los sufrimientos que acabamos de leer. ¿Estás dispuesto a ser vituperado, apedreado, aserrado? Quiere decir que con una sierra te van a partir a la mitad. Eso es aserrado, no que te van a cerrar el paso, sino que te van a cortar a la mitad. Así murieron algunos de los discípulos de Jesús. Muertos a filo de espada, algunos los decapitaron. ¿Estás dispuesto? Cierra ahí tus ojos. Y vuelvo a repetirte, no es por fetichismo, porque muchas, ay, si no cierras los ojos no oramos, no. Cierra los ojos para que no te distraigas, para que no te importe el de al lado, nada más. Para que te concentres un momento y empieces a decirle al Señor, y le digas, Señor, mira, yo sé que no es un mensaje para decir gloria a Dios y aleluya y amén, pero es un mensaje para comprometerme contigo, Señor. Si quiero o no quiero. Este es tu momento. Este es tu día. Este es tu tiempo, en donde tienes que tomar una decisión y en donde le tienes que decir hoy al Señor, Señor, sí estoy dispuesto, venga lo que venga, pase lo que pase, ¿o qué crees, Señor? Mejor dame chance de irme atrás y sirve que ya no me reúno con los que aquí están. Este no es un mensaje pastoral, el pastor ya me hubiera bajado aquí por decir, oye, me estás corriendo a la congregación, pero yo creo que es un sermón del corazón de Dios, en donde hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión y tenemos que determinar si en verdad estamos dispuestos a sufrir por Él. Lo que tú has sufrido hasta el día de hoy no es nada, falta. Porque Dios quiere pulirte, porque Dios quiere terminar lo que ha empezado en ti. Quiere una vida completa de santidad. Quiere una entrega total de parte tuya y mía hacia Él. Así es que hay muchas cosas todavía que tenemos que dejar. Y sé que no es fácil, pero hoy es el día de tomar la decisión y de decir, sí, Señor, hoy contigo hasta la muerte. Hoy contigo sin importar lo que tenga que sufrir. Hoy contigo y con el Espíritu Santo para lograr una vida de rectitud. Una vida como a ti te agrada. No importa lo que suceda. No importa las relaciones que se pierdan. No importa las consecuencias que mi decisión hoy traiga. Estoy dispuesto a vivir una vida como a ti te agrada. Toma hoy nuestras vidas, toma hoy nuestros corazones, Señor. Aquí están nuestras determinaciones y nuestras decisiones del día de hoy. Y termino hoy, Padre, con esta parte. Permítenos perseverar hasta el fin con esta decisión de obedecerte, de amarte y de servirte. Porque perseverando en esta decisión hasta el fin, es como seremos salvos. Gracias hoy por tu palabra. Espero que nuestra vida pueda hallar en ella un motivo de cambio y de búsqueda hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús.